Todo el mundo quiere saber lo que es un manufactorum. Incluso mi abuela. Le pregunté el otro día, abuela, ¿querés ver la novela? Me dijo, no, quiero saber lo que es un manufactorum, Shul. Entonces dije, bien abuela, te voy a hacer un video para que entiendas. Y si lo entiende mi abuela, lo pueden entender ustedes. En el Imperium del hombre, las interminables guerras y colosales máquinas estatales solo son posibles gracias a los mundos Forja. Planetas enteros dedicados a la manufactura industrial bajo el control del Adeptus Mechanicus. Igualmente, el término Manufactorum se refiere a las enormes fábricas o complejos de producción dentro de estos mundos o en otros planetas industriales, donde se forjan las armas, armaduras, vehículos y equipamientos que sostienen la galaxia y también los lentes de mi abuela. Por eso mi abuela quería saber, era evidente que mi abuela quería saber de dónde venían sus lentes. Y yo le dije, vienen de Manufactorum, y mi abuela dijo, ok, entiendo, Shul, ahora explícame la herejía de Horus. La cuestión es que de esto es lo que les voy a hablar hoy, que es exactamente un manufactorum. Así que ahí vamos, soy Crazy Shul transmitiendo desde el búnker, y para traerles información precisa y verificada encontrarán una lista de fuentes en la descripción. Ahora bien, como estoy haciéndole este video a mi abuela, no puedo hacer muchas bromas, así que no voy a decir ni pene, ni culo, ni dildo, ni muñeca inflable, ni ninguna de esas cosas. La cuestión es que, ¿qué es lo que define un mundo Forja? Bueno, un mundo Forja es, ante todo, un planeta gobernado enteramente por el Adeptus Mechanicus, ¿quién lo diría? Dedicado en cuerpo y alma a la producción industrial masiva y la veneración del dios máquina. El primer mundo Forja, de hecho, fue Marte, colonizado en la antigüedad ¿durante dónde? Muy bien abuela, durante la edad oscura de la tecnología, cuando Terra aún florecía. Tras colapsar, de hecho, en la era de la tecnología, durante la era de los conflictos, los líderes de Marte, los tecnosacerdotes del culto Mechanicus, buscaron expandir su dominio y recuperar la tecnología humana dispersa en otros mundos. Emprendieron grandes expediciones estelares enviando flotas de legiones titánicas, servidores y sacerdotes, y a mi abuela. Y la cuestión es que fundaron nuevas colonias en la galaxia. Muchas expediciones se perdieron de hecho en la Tempestad Warp, mi abuela no por supuesto, pero otras tuvieron éxito, estableciendo asentamientos en imagen a Marte, en planetas ricos en recursos. Cada una de estas colonias erigió sus templos al culto máquina, factorías colosales, ciudades colmena para trabajadores y una jerarquía propia de los tecnosacerdotes, protegidos por la legión titánica que llevaron consigo, y así nacieron los primeros mundos Forja, réplicas de Marte de hecho, dispersos a través del cosmos, ¿sí? Ustedes pensaban que había un solo Marte, no, había muchos Martes, lo cual es bastante malo porque martes es mi día menos favorito de la semana. Me pregunto cuál es su día menos favorito de la semana, aunque yo trabajo todos los días haciendo contenido, así que en verdad no tengo un día preferido. La cuestión es que durante milenios aislados, los mundos Forjas crecieron por su cuenta, solo con la llegada del emperador en la Gran Cruzada en el milenio 30, ¿sí? Antes del emperador, ¿se dieron cuenta? Los mundos Forjas fueron creados antes del... bueno, la mayoría, digamos, antes del emperador, y luego el emperador los encontró, básicamente. Los mundos Forjas fueron reunificados bajo Marte mediante el Tratado de Marte que incorporó al Mechanicus al Imperium, porque sí, recordemos que Marte y Tierra no estaban unificados, y de hecho los mundos que estaban por ahí no estaban unificados, por algo se llama la Cruzada de Unificación. Desde entonces los mundos Forjas son considerados corazones industriales del Imperium. Su rol es tan vital que gozan de un estatus político especial, no pagan diezmos de administratorum como otros planetas, es decir, están exentos de enviar tributos en recursos o en tropas. En lugar de eso, su diezmo es proveer al Imperium de la mayor cantidad de armas, vehículos y municiones y equipos y fuerzas imperiales que les sea posible. Son literalmente fábricas del tamaño de un planeta dedicadas a sustentar la maquinaria de guerra imperial. Al estar bajo el control directo del Adeptus Mechanicus, la autoridad suprema de un mundo Forja no es el gobernador imperial convencional, sino el propio fabricator local, a menudo con el título de fabricator general en ese mundo. Obviamente, esto es fuente del Códex de Hechos Kitari de séptima edición, página 13, para que sepan que las cosas están bastante bien investigadas en este canal, a pesar de los chistes. Cada mundo Forja tiene su fabricator general, quien ejerce una especie de gobernante monárquico del culto Mechanicus en este planeta y supervisa todas las operaciones. No obstante, el fabricator general en Marte en sí ostenta la primacía sobre todos. Es el líder supremo del Adeptus Mechanicus galáctico, cabeza del culto
Culto Mechanicus y miembro de los altos señores de Terra. Los Fabricators de otros mundos Forja responden ante Marte en última instancia. Según la tradición, todos deben lealtad al Fabricator general en Marte. En la práctica cotidiana, sin embargo, cada mundo Forja goza de gran autonomía para regirse a sí mismo, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones de producción hacia el Imperium. Entonces, ¿qué distingue claramente un mundo Forja de otros planetas industriales? Porque hay varias características únicas que se pueden enumerar. Primero, dedicación total a la industria. A diferencia de un mundo civil normal que tiene población, agricultura, etc., un mundo Forja prácticamente es toda la masa terrestre utilizada básicamente en complejos industriales. Sus continentes suelen convertirse en un mosaico de fábricas gigantes, refinerías, centrales de energía, fundiciones y depósitos. Otro es el monopolio tecnológico y producción avanzada. El Adeptus Mechanicus monopoliza el conocimiento tecnológico más avanzado del Imperium. En consecuencia, solo los mundos Forja, bajo supervisión del Mechanicus, pueden producir cierto equipamiento sofisticado. Población enorme y especializada. La población de un mundo Forja suele ser inmensa, típicamente los billones de habitantes, digamos, a diferencia de otros mundos que tienen menos, y la mayoría son obreros de las fábricas, servidores o personal técnico dedicado a la industria. O sea que toda la gente que está ahí trabaja en las fábricas, básicamente. Extensión del diezmo. Como se mencionó, es un rasgo, digamos, característico clave que los mundos Forja no pagan diezmo, sino que pagan con armas. Otro es culto Mechanicus y autoridad eclesiástica propia. Cada mundo Forja es un tecnorreino teocrático. ¿Vieron lo que hice ahí? Uso palabras complicadas para parecer que sé mucho. Tecnorreino teocrático. Bueno, pero en verdad es así, pero siempre elijo estas palabras para que ustedes piensen que sé mucho más que ustedes y básicamente me sigan y me den likes en el video. Eso es básicamente lo que hacemos los grandes. La cuestión es que la sociedad entera se rige por el culto al Omnisaya, Dios máquina. Sus ciudades principales albergan imponentes templos del conocimiento y altar de la máquina, donde los tecnosacerdotes ofician ritos de activación de máquinas, bendiciones de armas, etc. En resumen, un mundo Forja es un feudo del Adeptus Mechanicus, generalmente fundado en la antigüedad, autónomo del gobierno civil imperial, dedicado por completo a la fabricación industrial y a la custodia del conocimiento. Su principal distinción es ser la columna vertebral logística del Imperium. Sin los mundos Forja, la capacidad bélica y tecnológica de la humanidad se paralizaría. Son literalmente los talleres del Imperium. Y sé lo que están pensando en este momento. Dicen, 7 minutos de contenido, Shul, es suficiente, te pongo un 10 al video, me suscribo y voy a Patreon a dejarte $1.000.000 porque te lo mereces. Pero no se preocupen, a pesar de que ustedes me amen, por hacer 7 minutos de video voy a seguir un poco más. Voy a decirles algo como una nota adicional. La mayoría de los mundos Forja conocidos, de hecho, se establecieron ya sea durante la Edad Oscura o la Gran Cruzada, y se cree que pocos, si es que alguno, han sido fundados nuevos recientemente, salvo quizás algún redescubrimiento en colonias perdidas, pero esta falta de nuevos mundos Forja es una preocupación para el Imperium, porque significa que la base industrial no crece al ritmo de las amenazas. No está confirmado en las fuentes si es que en la era Indomitus, tras la 13ª Cruzada Negra, Roboute Guilliman ha impulsado la creación de nuevos mundos Forja. Hasta ahora, en el lore, solamente se registra la resurrección o reconstrucción de forjas devastadas, no planetas industriales nuevos. Esto quiere decir, como dije recién, que no está avanzando industrialmente el Imperium al ritmo de las amenazas, como los tiránidos, por ejemplo. Organización interna y jerarquía del Mechanicus local. En un mundo Forja, la estructura de gobierno y social está completamente entrelazada con la jerarquía del Adeptus Mechanicus. Podemos imaginárnoslo como una mezcla de fábrica, templo y estado feudal. Todo en uno, regido por sacerdotes tecnológicos. Y esto es básicamente un mini Marte en cada mundo Forja. Así que no sé si tiene sentido explicar exactamente cómo es que funciona más políticamente, pero lo que creo que sí es relevante decirles es que cada uno tiene un ejército propio, y esto sí está bueno saberlo. Cada mundo Forja mantiene su propia fuerza militar, es independiente en cierto grado, y esto es una fuente canónica. De hecho, se ve en el Codex del Adeptus Mechanicus de 8ª edición. Se afirma que hay miles de mundos Forja y muchos son bases de sus propias fuerzas de combate. Las legiones titánicas de Skitarii básicamente son independientes o casi independientes.
Cada legión titánica tiene su base en un mundo forja. Marte es el mayor y alberga al fabricator general máximo. Esto significa, digamos, que la mayoría de los mundos forja importantes tienen una legio titánica, cohortes de titanes de batalla. Está afiliada a ese mundo, así como legiones de Skitarii, que son soldados cibernéticos del Mechanicus, que actúan como el ejército local y fuerzas de defensa. También pueden tener batallones de la legio cibernética, que son robots de combate, y divisiones de electrosacerdotes y Cataphrone, que son infantería servitor pesada. Toda esta fuerza marcial responde a la jerarquía del Mechanicus de ese planeta y puede ser desplegada en apoyo de campañas imperiales o para defensa del propio mundo forja. Por lo tanto, dentro de la organización interna hay también un mando militar propio. A veces el título de Magos Militant o Dominus se refiere al oficial Mechanicus a cargo de las fuerzas Skitarii. Para darles una estructura física un poco más clara, un manufactorum típico es un colosal complejo industrial que puede abarcar kilómetros cuadrados de extensión horizontal y que suele tener múltiples niveles verticales, plantas de producción apiladas, básicamente. Dentro operan innumerables líneas de ensamblaje, factorías automáticas, brazos mecánicos, hornos de fundición, cintas transportadoras, impresoras industriales, etc. y puestos de control supervisados por tecnoadeptos. Por ejemplo, en los textos se menciona que todo, desde las simples armas láser y celdas de energía hasta los tanques Chimera, Levan Russ o Baneblade e incluso titanes Warlord pasan por las líneas de producción en los mundos forja. Esto indica que hay líneas especializadas, una línea de armas ligeras produciendo millones de lasgun al día, otra línea para motores de tanque, otra línea gigantesca para ensamblaje de secciones de un titán por separado. Cada manufactorum puede estar dedicado a una familia de producción particular y estos básicamente son un montón de sitios que están distribuidos por todo el planeta, pero cada uno de estos sitios, irónicamente, está construyendo una pieza diferente, así que se lo llama a veces manufactorum al lugar general, o tal vez se le dice mundo forja, o se llama manufactorum también a las piezas, digamos, a cada una de las partes de ese mundo forja que genera cada una de las piezas. A las dos cosas se le dice manufactorum, así que puede ser un poco confuso en algunos momentos. Y hay muchísimos detalles en cómo están construidos cada uno, pero irónicamente también cada uno es diferente. No es que tiene una sola forma de ser un mundo forja. Hay bastantes detalles, pero tampoco quiero abrumarlos con demasiados detalles, sino darles lo importante. Y creo que hay otro tema que es muy interesante y que es la energía, porque justamente estos mundos consumen inmensas cantidades de energía. ¿Y cuáles son los métodos de energía que utilizan? Bien, reactores de plasma. La fuente principal en mundos forja son masivos reactores de fusión o de plasma que generan cantidades colosales de electricidad. Son sagrados, de hecho nombrados a veces como coronas de fuego del Omnisaya y básicamente la primera fuente de energía que suele utilizarse en mundos forja. También tenemos geotermia y hornos volcánicos. En varios mundos forja aprovechan el calor interno del planeta. Hay enormes hornos volcánicos mencionados que probablemente van ligados a volcanes o al manto planetario, digamos, y que analizan el magma para fundir el metal. Algunas forjas incluso deliberadamente fracturan la corteza para acceder a más calor. Sí, la corteza del planeta para meterse en el calor del planeta y utilizarlo para forjar cosas. También se utilizan combustibles fósiles y químicos, sí, son menos comunes, ya que la tecnología del Mechanicus prefiere plasma, pero en forjas muy antiguas se han encontrado gigantescas calderas de Prometheum o generadores de vapor impulsados por combustibles sintetizados. Esto suele complementar, digamos, y no ser lo principal, pero sí, podríamos decir que algunos mundos forja incluso tienen máquinas de vapor gigantes. Ahora, datos de color interesante. ¿Sabían que prácticamente todas, en la realidad es esto, búsquenlo después en internet, en toda la actualidad todo es prácticamente una máquina de vapor? Prácticamente todo. Una máquina de vapor, la que teníamos en los trenes, es básicamente lo mismo pero con otras tecnologías. El plasma, por ejemplo, podría ser exactamente lo mismo. De hecho, como pasa con la energía nuclear, esto les va a resultar increíbles a los que no saben. La energía nuclear de hoy en día, de hecho, es una máquina de vapor. Solo que en vez de calentar el vapor con fuego, como lo calientan en un tren, lo calientan con radiación. Y esa agua evaporada básicamente termina produciendo que se muevan pistones o se muevan determinados mecanismos que producen la electricidad per se. Pero irónicamente son todas máquinas de vapor, solo que lo único que cambia es la forma en la que calientan
las cosas. La calientan con carbón en una máquina de vapor convencional, o la calientan con plasma, o la calientan con energía nuclear. Lo cual es irónico, tecnología antigua mezclada con tecnología nueva, y esto existe en la actualidad. Bueno, en plasma no, pero las estaciones nucleares sí. La cuestión es que sí hay mundos máquina que son alimentados por máquinas o motores de vapor, lo cual es gracioso. La conversión de energía oscura, esta también no está confirmado en detalle, tengo que admitir, pero es insinuado, por ejemplo, en algunos lugares bastante ocultos de Warhammer 40.000, pero se supone que hay forjas donde hay tipos de energía experimentales, donde se puede tener reactores inusuales, exóticos o incluso reactores sinos. No se sabe oficialmente qué fuente utiliza, pero por ejemplo un supuesto mundo forja móvil como Graia rumoreaba con la capacidad de mover la disformidad, posiblemente una especie de reactor warp. Así que puede que algunos mundos forja utilicen tecnologías que no deberían estar utilizando, pero recordemos que esto es muy antiguo. De hecho, antes de que el emperador y que el Imperium existieran, bueno, no que el emperador existiera, pero sí que el Imperium existiera, así que es factible que las bases de algunos mundos tengan tecnologías sinos o tecnologías warp que en su momento no estaban prohibidas cuando el mundo existía. Irónicamente, también hay mundos tipo Greenpeace y mundos tipo de Greta Thunberg, no me acuerdo cómo se llama la niña esta. Bueno, la cuestión es que hay mundos que sí, también tienen paneles solares donde utilizan energía láser, también hay referencias a satélites energéticos y mundos forja que pueden tener anillos orbitales con paneles solares gigantes enviando energía láser o de microondas a receptores en el planeta. Así que sería como una especie de planeta verde. Bueno, en verdad no, porque el planeta está completamente industrializado y destruido, pero digamos es energía limpia, podría decirse. Y también hay baterías de vórtice que son completamente heréticas en el Imperium ortodoxo, que se teoriza que el Mechanicus Oscuro de hecho utilizó como generadores de energía disforme. En las forjas leales no se suelen emplear porque básicamente son tecnologías maléficas o malíficas. A veces se dice maléficas, a veces malíficas, pero es tecnología del caos o tecnología del warp que no suele utilizarse. Así que en general estos sí no son tan utilizados, aunque si les soy sincero creo que en algunos mundos forja sí existe energía warp utilizada en algunos reactores, en especial si son extremadamente antiguos. Y otro tema muy relevante que hay que tener en cuenta es que un Manufactorum no crea materiales de la nada, es decir, requiere materias primas en cantidades astronómicas, y esto se dio directamente en una White Dwarf, ni siquiera en un códex, se habla en una White Dwarf, la 140 de hecho, y que la cito de ahí digamos, pero el líquido vital de cada mundo forja son las materias primas que consume. Cada mundo importa una cantidad masiva de minerales y químicos de planetas mineros a lo largo de la galaxia. Deben ser refinados antes de convertirse en armas de guerra. Básicamente eso es lo que dice en la White Dwarf, y es irónico que no se nombre tanto en los códex, sino que tenga que recurrir a una revista White Dwarf para saber esta información canon. Pero la cuestión es que los mundos forja cuentan con un montón de mundos mina afiliados o con contratos de suministro con planetas mineros imperiales. Hay flotas de cargueros masivas que viajan continuamente trayendo minerales de hierro, cobre, prometeo crudo, silicatos, etc. Por ejemplo, Graia, el Manufactorum Graia, es conocida por requisar materiales de sus sistemas vecinos. Dentro del planeta hay enormes refinerías que procesan todos estos insumos. El mineral de hierro se funde en altos hornos, posiblemente creando plasma, sacando acero, adamantio, ceramita, etc. También los manufacturos están interconectados por redes de transporte, es decir, en la superficie se ven todas estas fábricas, pero están interconectadas por maglevs, que son trenes de levitación magnética que recorren túneles a alta velocidad para mover piezas de un complejo a otro. En vertical también hay montacargas titánicos que llevan componentes entre distintos niveles, o sea, suben un chasis de tanque, por ejemplo, del nivel de fundición al nivel de ensamblaje. También existen puertos espaciales dedicados en el planeta, y el tráfico es tan grande que hay puertos espaciales de entrada y de salida, es decir, entran
por un solo lado y salen por un otro lado para básicamente mantener el flujo de la cantidad de materiales que se maneja en el planeta. En las mayores forjas se han secado mares enteros para crear más espacio de almacenamiento o fábrica, y los desechos industriales se depositan en campos de desechos de miles de kilómetros cuadrados, en la superficie o en cinturones orbitales de basura. Esto muestra la escala, básicamente. Hay vertederos planetarios para escoria y escorias en fundición, tóxicos y de todo. Irónicamente, podemos ver un mundo forja que tiene alrededor un anillo de pura basura, y este es el nivel de materiales que trabaja un mundo forja. Es una locura, es una constante vía de llegada de materiales y una constante salida de vehículos, armas y otro tipo de insumos. Y encima de todo esto tienen basura por doquier. A veces la entierran o a veces la mandan a órbita. En síntesis, un Manufactorum Mechanicus funciona como un organismo vivo de hierro, ingresando enormes cantidades de recursos, transformándolos mediante fuego, electricidad y trabajo incansable en artefactos útiles y excretando desperdicios y humo. Todo ello orquestado por la combinación de tecnología de procesamiento y supervisión cultural. No es exagerado imaginar un Manufactorum principal de un mundo forja como una ciudad entera tecnificada, con sus avenidas que son cintas transportadoras, sus edificios que son hornos y reactores, y su población que son servidores trabajando al unísono, guiados por un puñado de sacerdotes tejedores del destino mecánico. Y espero que esto haya sido suficiente, hermanos, porque sinceramente hay muchísima más información sobre los mundos forja, pero creo que son demasiado técnicos los datos como para andar explicándolos, y sería bastante tedioso el video. Quería darles una idea de cómo era un mundo forja, pero si no entendieron o quieren que explique más y con más detalle, me gustaría que me lo dejen en los comentarios, así sé hasta qué punto de técnico me tengo que poner, porque sinceramente tengo 5 veces más información en uno de los resúmenes que hago que la que cuento en los videos, porque luego me doy cuenta de que no vale la pena decir tantos temas porque es simplemente a veces muy complicado de entender y de explicar, y se alarga mucho. Lo que sí, los voy a dejar con un video a continuación, que es cómo funciona el espíritu máquina, algo muy relevante si les gusta el Mechanicus. Los dejo con ese video, mis queridos hermanos. De momento paso a retirarme. Harder Kengor, y nos veremos la próxima.